Vamos a estudiar en esta ocasión cómo escribir la segunda ley de Newton de una forma alternativa. Para ello recordemos algunos resultados anteriores. La energía cinética de una partícula que se mueve en el espacio, sabemos que se escribe de esta forma. Si nosotros derivamos la energía cinética con respecto a x punto, obtenemos P sub x. Al derivar x punto, bajamos el 2, se cancela y queda simplemente m por x punto, que es justamente la definición de el momento lineal en x. De igual manera para P sub y, la derivada parcial de t con respecto a y, y lo mismo en z. Bien, si nosotros extrapolamos esto al caso de las coordenadas generalizadas, el momento generalizado de una partícula i va a ser igual a la derivada parcial de t con respecto a q sub k prima. Este sería el momento generalizado. El momento generalizado. Por ejemplo, si una partícula se mueve de tal manera que las coordenadas esféricas son las adecuadas, la energía cinética sería un medio de la masa por b al cuadrado en coordenadas esféricas. En mecánica 1 vimos que eso es igual a r punto al cuadrado más r cuadrado teta punto al cuadrado más r cuadrado phi punto al cuadrado seno cuadrado de teta. Y usando esta ecuación de momento generalizado podemos encontrar, por ejemplo, P sub r, que sería la derivada parcial de t con respecto a r punto. Solo el primer término tiene r punto, bajamos el 2, se cancela y queda m r punto. Si queremos P sub phi, por ejemplo, el último término es el que tiene phi, bajamos el 2 y va a quedar phi a la 1, se va a cancelar el 2 y queda lo siguiente, m r cuadrado seno cuadrado de teta phi punto. Bien, esto es importante porque recordarán que la fuerza la escribíamos anteriormente como la derivada de P con respecto al tiempo, pero P a la vez es la derivada con respecto a X, por ejemplo, si estamos hablando de la componente X de la energía cinética. Este resultado nos va a servir de apoyo para lo que vamos a trabajar a continuación en coordenadas generalizadas. Bien, está claro que necesitamos la velocidad. ¿Cuál sería la velocidad en términos de coordenadas generalizadas? Supongan que tengamos la partícula x sub i, que depende de q sub 1, q sub 2, hasta q sub n y también del tiempo. Si nosotros derivamos esto con respecto al tiempo, ¿a qué va a ser igual? Bien,
como depende de muchas variables, es una derivada parcial con respecto a una variable en particular, por ejemplo la késima, multiplicado por la derivada interna, que sería la derivada de q con respecto al tiempo. Entonces esto es q sub k punto, más, pero como también depende del tiempo, de manera explícita, entonces tenemos esto, llegamos a este resultado. De este resultado, si derivamos de la ecuación anterior con respecto a q sub k punto solamente está acá y aquí no aparece o no depende de q punto. Así que al derivar este término se hace 0 y aquí este se hace 1 y queda la derivada de x sub i con respecto a q. Este resultado lo vamos a guardar y a utilizar muy pronto. Bien, así que necesitamos calcular la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial con respecto a la velocidad generalizada de la energía cinética. Aquí ya lo estamos poniendo en términos de las coordenadas generalizadas, la derivada que nos da la fuerza. Así que procedamos. Deben de notar que la masa podemos ponerla a un lado sin ningún problema. Es una constante. Y si derivamos con respecto a q punto, primero bajamos el 2, la derivada externa, queda 2x punto por la derivada de x punto con respecto a q punto. El 2 que bajamos se cancela y queda lo siguiente: x punto x punto por la derivada parcial de x sub i punto con respecto a q sub k punto. Pero acabamos de demostrar que esta derivada de x y punto es igual a esto otro y lo podemos escribir entonces así. Tenemos esto. Bien, aquí vamos a usar la regla del producto. Esto va a ser m, la derivada del primer término hace de que se convierta en x dos puntos al derivar el primer término y copiamos el segundo. Más, ahora copiamos el primero y derivamos el segundo término. Aquí lo estoy dejando expresado ahorita. Bien, llegado a este punto, el término que tenemos que trabajar es el segundo. Elaboremos un poco sobre el segundo término. Para ello voy a borrar aquí la parte media de la pizarra. ¿Qué les parece si nos concentramos solo en el segundo término? Concentrémonos en el segundo término. Tenemos
x sub y, la derivada con respecto al tiempo de la derivada de x sub y con respecto a q sub k. Esto va a ser igual a lo siguiente. Bien, recuerden que aquí ya tenemos una derivada y si volvemos a derivar se va a convertir en una segunda derivada parcial. En este caso, primero recuerden que esto depende de las coordenadas q. Entonces, llamémosle q sub j, escogemos una j cualquiera dentro de las n's con respecto a q sub k por q sub j punto más, ahora bien, la parte exclusivamente del tiempo. En este caso tenemos la derivada parcial de x sub y con respecto a t y con respecto a q sub k. Bueno, tenemos esto. ¿De qué manera se podría simplificar esta expresión? Pues bien, resulta que nosotros podemos sin ningún problema hacer lo siguiente: tomar la derivada con respecto a q sub k de la derivada de x sub y con respecto a q sub j primado. O sea, aquí recuerden que el orden de la derivada se puede hacer ya sea primero t o primero q o la inversa. Entonces aquí aparece q en ambos términos, se puede sacar y quedaría esto que estoy escribiendo. Ahora, ¿qué es esto? Esto es justamente la definición de velocidad. Así que esto quedaría x sub y, la derivada de x sub y punto con respecto a q sub k. Llegamos a este resultado muy compacto de lo que es el segundo término. Teniendo ya eso listo, reemplazamos. Hagamos el reemplazo. Reemplazando, tenemos igual a m x sub y, la derivada parcial de x sub y con respecto a q sub k, más el segundo término es x sub y, la derivada parcial de x sub y punto con respecto a k sub q. En el siguiente video vamos a terminar el desarrollo.